Un cachorro de lobo dormía todas las noches fuera de la cabaña del hombre, acurrucado en la nieve como una sombra olvidada. Él pensaba que solo buscaba calor, pero cada amanecer se marchaba antes de que él pudiera decir una palabra. Noche tras noche, regresaba, silencioso, paciente, esperando algo que él no podía ver, y cuando finalmente descubrió la razón, se arrodilló en el suelo y lloró como un hombre que ha visto un fantasma. La escarcha se había endurecido formando una fina capa sobre el porche, crujiendo bajo cada paso. Se había acostumbrado a la tranquilidad de aquel lugar, sin más pasos que los suyos, sin ojos que lo observaran desde la línea de árboles. Al menos, eso era lo que creía antes de la primera noche en que apareció el cachorro de lobo. Yacía allí sin hacer ruido, medio enterrado en la nieve polvo, con el aliento formando débiles nubes. Demasiado quieto para sentirse cómodo, demasiado tranquilo para una criatura que debería temerle. Se quedó en la puerta, con el aliento empañando el aire frío, sin saber si acercarse o retroceder. El cachorro no gruñó, no lloró, solo levantó ligeramente la cabeza, moviendo las orejas con los ojos amarillos reflejando la tenue luz de la linterna como ámbar pulido. No estaba suplicando, no estaba herido, simplemente estaba esperando. Por la mañana había desaparecido. A la noche siguiente regresó, al mismo lugar, con el mismo silencio. Una fina capa de nieve se acumuló sobre su pelaje a medida que pasaban las horas, pero nunca se acercó, nunca corrió. Solo observaba la puerta, como si custodiara algo que no estaba allí. Se dijo a sí mismo que no debía interferir. Los animales salvajes tenían sus razones, y los hombres que lo olvidaban a menudo pagaban un precio. Pero la cuarta noche, algo cambió. El cachorro no estaba tumbado. Estaba sentado erguido, mirando fijamente al oscuro bosque detrás de la cabaña, con el cuerpo tenso y las orejas fijas en algo que él no podía oír. Por primera vez, parecía asustado. El hombre salió a la nieve, con el instinto tensándose en su pecho. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. No había viento, las ramas no se movían. Solo había una pesadez en el aire que le erizaba el vello de los brazos. El cachorro giró la cabeza lentamente hacia él, sin suplicar, sin agresividad, solo con urgencia, como si intentara hablar sin emitir ningún sonido. Siguió su mirada hacia la silueta negra de la línea de árboles, donde algo se movía en la oscuridad. Y entonces se dio cuenta, ese cachorro de lobo no estaba solo. Salió del porche, con la nieve crujiendo bajo sus botas. El aire se sentía más pesado cuanto más se alejaba de la cabaña, como si el bosque mismo contuviera la respiración. El cachorro no corrió, solo se movió ligeramente, mirando entre él y los árboles con una inquietud que le aceleró el pulso. «¿Qué estás mirando?», murmuró entre dientes sin esperar respuesta. Las orejas del cachorro se movieron al oír su voz, pero volvió a fijar la mirada en la línea de árboles. Bajó el cuerpo, instintivamente, con cautela, como si ya lo hubiera hecho antes. Entonces lo oyó. No era un gruñido, no era un aullido, una exhalación baja y entrecortada, larga y deliberada. Provenía de algún lugar en la oscuridad delante de él, demasiado profunda para pertenecer a algo pequeño. El bosque se tragó el sonido un momento después, dejando atrás un silencio que parecía una advertencia. El hombre dio un paso atrás. Tranquilo. El cachorro se volvió hacia él de repente, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. Dio un solo paso hacia él, no de forma agresiva, sino casi urgente, como si intentara evitar que se alejara más de la seguridad de la cabaña. «¿Quieres que vuelva?», se dio cuenta. El cachorro no ladró, solo se quedó allí, con los hombros tensos, el aliento empañando el aire en pequeñas ráfagas. Algo crujió en la oscuridad, pesado, calculado. El hombre retrocedió lentamente hacia el porche. El cachorro se movió con él, paso a paso, sin guiarlo, sin seguirlo, igualando su ritmo como una sombra. Una vez que llegaron a los escalones del porche, el cachorro se detuvo y se sentó de nuevo, justo en el borde.
como lo había hecho todas las noches anteriores, vigilando. Miró de nuevo hacia la línea de árboles, pero lo que se había movido había desaparecido, tragado por la oscuridad. Tragó saliva con fuerza. Luego retrocedió hacia la cabaña y cerró la puerta lentamente. La madera se cerró con un golpe sordo. Dudó antes de cerrarla con llave. Thunk. Un sonido golpeó la pared exterior. No fue fuerte, solo un golpe. Su corazón dio un salto. Dio un paso adelante lentamente y pegó la oreja a la fría madera. Nada. Permaneció allí durante mucho tiempo, hasta que el frío de la pared se le metió en la piel. Finalmente se apartó y exhaló. Casi se convenció de que no era nada, solo una rama, tal vez un montón de nieve que se desprendía. Pero entonces, justo antes de alejarse de la puerta, lo vio a través del estrecho hueco de las cortinas. Dos ojos amarillos, no eran los del cachorro, más arriba, inmóviles. Lo observaban desde la línea de árboles, brillando débilmente en la oscuridad como brasas en las cenizas. No durmió esa noche. De vez en cuando miraba por la ventana. Cada vez, el cachorro permanecía allí en el borde del porche, acurrucado en el mismo lugar, inmóvil, con la nieve acumulándose en su lomo. Y cada vez, justo más allá de la línea de luz, esos mismos ojos parpadeaban, observando. Las horas se alargaban. Justo antes del amanecer, el viento cambió. Los ojos desaparecieron, no retrocediendo, sino simplemente desapareciendo, como si lo que hubiera estado observando se hubiera fundido con el bosque sin hacer ruido. Un momento después, el cachorro se levantó, sacudió la nieve de su pelaje y, sin mirar atrás, desapareció entre los árboles. Abrió la puerta, con el aliento empañándose en el frío. La nieve yacía intacta donde habían estado los ojos. No había huellas, no había señales, solo blanco inmaculado. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con la mano agarrada al marco de la puerta. Luego susurró, apenas audible, ¿de qué te escondes? Los árboles no respondieron, pero en algún lugar en lo profundo de ellos, algo se movió fuera de la vista, caminando despacio, paciente, esperando a que volviera a caer la noche. La noche siguiente, se dijo a sí mismo que no miraría. Ignoraría el porche, ignoraría el bosque. Fingiría que lo que fuera que había allí ya se había marchado. Mantuvo la linterna apagada, preparó la cena en silencio y trató de concentrarse en el crepitar de la estufa en lugar de en la ventana. Pero cuando el viento cambió y rozó la puerta con un chirrido sordo, miró de todos modos. Ahí estaba otra vez, el cachorro, sentado exactamente en el mismo lugar. La nieve se adhería a su pelaje, pequeños copos que se derretían formando manchas oscuras. No temblaba, no apartaba la mirada. Exhaló. Tú otra vez. Las orejas del cachorro se movieron ligeramente, reconociendo su voz, pero permaneció inmóvil, mirando hacia el bosque, no hacia él. Se acercó a la puerta. ¿Por qué aquí? Todas las noches, ¿por qué aquí? Su voz se suavizó y su aliento formó una fina niebla contra el frío cristal. ¿A qué esperas? El cachorro no parpadeó. Entonces, ahí estaba, el mismo sonido del bosque, una exhalación lenta y deliberada, demasiado profunda para ser el viento. La postura del cachorro cambió inmediatamente. Se puso de pie y dio 2 pequeños pasos hacia los árboles, con el pelaje erizado a lo largo de la columna vertebral. Hay algo ahí fuera, se dio cuenta de nuevo, no solo observando, vigilando. Y entonces lo oyó, otro sonido, suave, débil, no era un gruñido, no era una amenaza, era un gemido, más agudo, débil, como una criatura que sufre. Se inclinó hacia la ventana, entrecerrando los ojos para mirar la línea de los árboles. ¿Qué ha sido eso? El cachorro se agachó, con el hocico casi tocando la nieve y la cola rígida. Otro gemido débil llegó desde el bosque, esta vez más cerca, tembloroso, como algo que respiraba con dificultad. Abrió la puerta de la cabaña unos centímetros. El frío entró de golpe. El cachorro giró la cabeza hacia él, con los ojos agudos, en clara advertencia. No quería que saliera, se detuvo.
Estás protegiendo algo. El cachorro emitió un sonido breve y silencioso, ni un ladrido ni un gruñido, algo así como un rechazo, como si le dijera que se mantuviera alejado. Los árboles se movieron. Solo un ligero movimiento, una forma apenas visible a través de la nieve que caía. Lento, tambaleante, el cachorro se tensó y su respiración se aceleró. Salió al porche, ignorando el frío que le azotaba la cara. Tranquilo. Esta vez, el cachorro no se giró. Dio un paso adelante, con las orejas pegadas a la cabeza y la mirada fija en lo que se movía más allá de los árboles. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Algo salió tambaleándose de entre la maleza, lo justo para captar la luz. No era un lobo, no del todo. Una silueta medio oculta por la nieve, pegada al suelo. El pelaje desgarrado, oscuro por la sangre. Su respiración era entrecortada, con los costados moviéndose lentamente. Un lobo, mayor, gravemente herido. Arrastraba la pata delantera por la nieve, dejando un fino rastro tras de sí. El lobo herido se derrumbó justo más allá de la línea de árboles. El cachorro dio un paso hacia él, y luego miró al hombre. Este se quedó paralizado. Por primera vez desde que había aparecido, el cachorro no lo ignoraba. Le estaba preguntando algo, no con palabras, con su postura. Quédate atrás, pero observa, como si lo que hubiera herido al lobo aún estuviera cerca. Tragó saliva. Hay más como tú. El cachorro no respondió. Solo se volvió hacia la figura herida, con el cuerpo agachado, las orejas erguidas y atento al peligro. La respiración del hombre se volvió más lenta, controlada. Observó la línea oscura de los árboles, con el corazón latiendo con fuerza. Nada se movía, solo ese silencio pesado y expectante. Dio un paso más hacia el porche. El cachorro gruñó levemente, no para advertirle de su presencia, sino del espacio que los separaba. Un límite. Si lo cruzaba, todo cambiaría. Se detuvo. El viento soplaba entre los árboles, esparciendo nieve en polvo sobre el pelaje del lobo herido. Su pecho se elevó una vez, 2 veces, y luego tembló. El cachorro dio una vuelta en el mismo sitio, como un centinela dividido entre proteger la cabaña e ir a por su pariente caído. El hombre apretó los puños. Estás haciendo guardia, pero no puedes hacerlo solo. El cachorro lo miró de nuevo, y por un breve instante vio miedo, no por sí mismo, por el que yacía en la nieve. Entonces, desde lo más profundo del bosque, el sonido volvió. Esa respiración pesada. Ahora más cerca, a la casa. El sonido del bosque no era apresurado. Llegaba en intervalos lentos, como si algo grande estuviera exhalando a través de pulmones dañados. La nieve se movió en la distancia, una débil cascada deslizándose por una rama baja. Lo que fuera que estuviera allí fuera no se escondía. Estaba esperando. El lobo herido soltó un suspiro forzado. Bajo y tembloroso, el cachorro dio un paso adelante, con la postura rígida y el pelaje erizado. Parecía dispuesto a lanzarse hacia el animal herido, pero entonces volvió a mirar al hombre, y un destello de vacilación rompió su instinto. «Algo lo ha herido», murmuró, «y lo que sea que lo haya hecho, sigue ahí». El cachorro dio una vuelta, con la respiración rápida y superficial. Sus garras se clavaron en la nieve, dejando pequeñas marcas en forma de media luna. Quería moverse, proteger, liderar. Cada músculo de su pequeño cuerpo gritaba con ese instinto. Otra exhalación desde más allá de los árboles, ahora más cerca. Lo sintió en su pecho antes de oírlo, una vibración en el aire, como un lento redoble de tambor bajo el viento. Escudriñó la línea de los árboles. «Muéstrate», susurró. Una ramita se rompió, luego otra. No era un tropiezo, era un paso, pero no como el de un lobo, demasiado pesado, demasiado deliberado. La nieve se desplazó en un largo arco arrastrado, como si algo tirara de un peso detrás de ella. El cachorro soltó un ladrido agudo y seco. No al hombre, al bosque, una advertencia. Siguieron unos tensos momentos de silencio, de esos que hacen que incluso el frío parezca lejano.
El lobo herido intentó levantar la cabeza, pero no pudo, y su hocico volvió a hundirse en la nieve. El hombre pudo verlo ahora. Tenía el costado abierto, el pelaje enmarañado y oscuro. Lo que lo había atacado no lo había mordido para matarlo, lo había desgarrado. El cachorro dio otro paso, pero luego se quedó paralizado, con los músculos tensos. Sus orejas se movieron, captando algo antes que él. Un golpe sordo y amortiguado llegó desde la oscuridad. Luego otro. Pasos, 2, 3, lentos, constantes. Algo se movía entre los árboles, pero no se movía como lo haría un lobo. Caminaba en línea recta. Las ramas se movieron. La nieve caía en copos. Una silueta pasó detrás de la línea de árboles, alta y ancha. Demasiado erguida, demasiado controlada. Se le cortó la respiración. ¿Un oso? No. El paso no era el mismo. La silueta no se balanceaba como un oso. Se movía con más limpieza, con más suavidad. ¿Un humano? «Hay alguien ahí fuera», dijo en voz baja. Su voz sonaba extraña, incluso para él mismo, tensa, baja. Otro crujido bajo la nieve, esta vez más cerca. Sin darse cuenta, bajó hasta la mitad de los escalones del porche. La madera crujió bajo su peso. La silueta se detuvo. Silencio. Incluso los árboles parecían haber dejado de moverse. Contuvo la respiración. Entonces, un único haz de luz atravesó la línea de árboles, rápido, controlado, como una señal. Se le heló la sangre. Una linterna. No era casual. Lo estaba rastreando. El cachorro se volvió bruscamente hacia él otra vez. Tenía los ojos muy abiertos, ya no solo alerta, sino suplicantes. Quería que entrara, ahora. Miró una vez más al lobo herido, luego a la línea de árboles. La linterna volvió a encenderse. Una vez, 2 veces. Luego desapareció. No porque se hubiera alejado, porque se había apagado. Quienquiera que estuviera allí ya no quería ser visto. El cachorro retrocedió hacia el porche, respirando rápidamente. Solo se detuvo cuando sus patas traseras tocaron la madera. El lobo herido soltó un largo y entrecortado suspiro y se quedó quieto. La figura en el oscuro bosque se movió una vez más. Y entonces, la noche se abrió con un sonido que no pertenecía a ningún animal. Un clic metálico, como el retroceso del cerrojo de un rifle. El clic metálico resonó entre los árboles como un frío veredicto. El cachorro se giró con las orejas aplastadas y todos los músculos rígidos. El hombre no se movió. Conocía ese sonido. No pertenecía a la fauna silvestre. Pertenecía a alguien que había entrado en el bosque con una intención. Lentamente, con cuidado, levantó las manos de los costados, no como señal de rendición, sino como una señal silenciosa de quietud. «Tranquilo», susurró, apenas audible. La cabeza del cachorro se giró hacia él con pánico en los ojos. Emitió un sonido grave y urgente, una advertencia dirigida a él, no a la amenaza. Otro clic, ahora más cerca. Quienquiera que estuviera ahí fuera no tenía prisa. Estaba posicionándose. El hombre apretó la mandíbula. Escudriñó la oscuridad. «Sal a la luz», dijo con voz firme pero baja, para no asustar al cachorro. No hubo respuesta. Solo se oía el lento crujir de las botas en la nieve, moviéndose en paralelo a la línea de árboles. Los pasos eran deliberados, controlados. Alguien entrenado, no un vagabundo perdido, no un cazador asustado por un animal herido. El cachorro dio 2 pasos atrás hacia el porche y luego se detuvo, indeciso. Su mirada se movía rápidamente entre el lobo herido y la cabaña, atrapado entre el deber y el miedo. «Entra», murmuró retrocediendo hacia la puerta. El cachorro no se movió. Una ráfaga de viento empujó la nieve a través del claro, trayendo consigo un olor fuerte, metálico, antinatural, químico, el olor del metal tratado y el aceite. El hombre entrecerró los ojos. «No le temes a los lobos», susurró hacia los árboles. «Estás aquí por otra cosa». Movimiento. Entonces lo vio. Por un instante, una silueta entre 2 pinos, hombros encorvados,
pelaje mate contra la nieve, rifle en ángulo bajo pero listo. No era una postura amplia como la de un cazador que rastrea a su presa. Era una postura equilibrada, táctica. No estaba cazando, estaba conteniendo. El corazón del hombre latía con fuerza en sus oídos. «¿Quién eres?», gritó esta vez más alto. «Di algo». Silencio. Entonces, desde la línea de árboles en sombra, una voz baja, mesurada y sin urgencia. «Aléjese del animal». El hombre se quedó paralizado. ¿Se refiere al cachorro? Una pausa, sin confirmación, solo una frase repetida, esta vez más baja. «Aléjese». El cachorro soltó un ladrido agudo y se interpuso entre él y los árboles, pequeño pero firme. Su cuerpo temblaba, pero se mantuvo firme. La voz volvió a hablar, esta vez con más fuerza, como si se dirigiera no solo al hombre, sino a la propia naturaleza. «No te pertenece». El aliento del hombre empañó el aire. «Nunca te perteneció». La sombra se movió. Un trozo del rifle reflejó la luz de la luna. «Entonces retrocede». No lo hizo. Por primera vez desde que apareció el cachorro, algo ardió en su interior. No era miedo, era algo más antiguo, protector. «No lo voy a dejar aquí», dijo en voz baja. La voz de los árboles se quedó en silencio durante un momento. «Entonces, lo has entendido mal». El viento se calmó por completo. El hombre apretó con fuerza el marco de la puerta. La voz volvió a sonar, más suave. «No eres tú a quien se le pide que retroceda», se le cortó la respiración. «Entonces, ¿quién?». Un gruñido gutural y grave respondió desde detrás de los árboles. No era la voz, era otra cosa, pesada, húmeda, esfuerzo. El cachorro se giró bruscamente, erizando el pelo. De entre las sombras apareció otra silueta, más grande que la primera. La nieve a su alrededor se movió cuando arrastró algo. No era una presa, era una cadena. El metal raspaba contra el hielo, un sonido espantoso y lento que hacía temblar el suelo. El hombre abrió mucho los ojos. No solo había alguien aquí, algo había sido traído aquí, atado y liberado. El cachorro emitió un sonido que nunca había oído en ningún lobo. Miedo y reconocimiento entremezclados en una nota quebrada. «Por eso has estado aquí», susurró. Lo que se acercaba entre los árboles no era solo un depredador. Venía a por el lobo, no para matarlo, para llevárselo. La cadena volvió a arrastrarse, rozando contra la piedra bajo la nieve, lenta, implacable. Cada rasguño trazaba una línea en el silencio del claro. El cachorro retrocedió otro paso, resbalando ligeramente con las patas en el porche helado. No apartó la mirada de los árboles. Fuera lo que se acercaba, él lo sabía. El hombre sintió el instinto de retirarse a la cabaña, pero algo lo mantuvo en su lugar. No era valor, era reconocimiento. No se trataba de una caza salvaje, era algo organizado. Una figura salió parcialmente a la luz, lo suficiente para que la luz captara el brillo del metal. Un collar, grueso, industrial. No era equipo de caza, era equipo de rastreo. Algo se movió detrás de esa figura, cerca del suelo, de hombros anchos. Pero el movimiento era extraño. No era libre, estaba restringido. Arrastraba la cadena, con la respiración pesada y entrecortada, como si sus pulmones no estuvieran acostumbrados a ese frío. El cachorro emitió un suave sonido, apretándose contra el poste de madera del porche. Ahora tenía los ojos muy abiertos, no con salvajismo, sino con profundo miedo, pero no por sí mismo. Su mirada se dirigía constantemente hacia la línea de árboles donde yacía inmóvil el lobo herido. «Esa cadena», murmuró el hombre. «No lo han cazado esta noche, lo han traído aquí». La voz desde las sombras respondió sin defensiva, sin enfado, simplemente plana. «No es lo que piensas». El hombre dio un paso adelante a pesar del peso en su pecho. «Entonces dime qué es». Silencio. Entonces, casi como si le hablara a la nieve, la voz respondió: «No todos los lobos de aquí nacieron en estos bosques». Otra silueta emergió de entre los árboles, esta más pequeña, cojeando, arrastrando una segunda cadena metálica.
Su pelaje era irregular, desigual. Se veían cicatrices bajo los mechones enmarañados. Sus ojos no eran normales, demasiado abiertos, con el blanco a la vista. No eran animales libres. Habían sido liberados. El cachorro gimió un sonido agudo y desesperado. Dio un paso hacia ellos, pero se detuvo cuando el lobo más grande encadenado giró la cabeza en su dirección y el collar metálico le mordió el cuello con una sacudida cruel. El hombre sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «No estás aquí para cazar», dijo lentamente. «Estás aquí para recuperarlos». La figura en la oscuridad no lo negó. «Pertenecen a un programa de cría no oficial», continuó, reconstruyendo la historia mientras hablaba. «Criados, entrenados, liberados con rastreadores, llevados a manadas salvajes para estudiar su comportamiento». El lobo encadenado tosió, un sonido húmedo y entrecortado. No se parecía en nada a los lobos que vagaban libres por el bosque. Sus movimientos eran demasiado rígidos, demasiado condicionados. La voz del hombre se apagó. «Los estás utilizando». La figura permaneció en silencio. El lobo encadenado giró la cabeza y por un momento sus ojos, huecos, temblorosos, se fijaron en el cachorro. No había malicia en ellos, solo agotamiento. El cachorro bajó del porche. «No lo hagas», dijo el hombre instintivamente. Pero el cachorro lo ignoró. Caminó lentamente por la nieve, con la cabeza gacha y las orejas hacia atrás, no acercándose por miedo, sino por reconocimiento. Una tristeza familiar. Se acercó primero al lobo caído y le dio un empujoncito en el costado con el hocico. El lobo herido exhaló débilmente, apenas levantando la cabeza. Luego, el cachorro se volvió hacia los lobos con collares, fijándose en sus cadenas, el metal cortando el frío en el pelaje mojado. «Tú hiciste esto», dijo el hombre, con la mirada fija en la silueta más allá de los árboles. «Los soltaste para que los siguieran, para que guiaran a la manada, para que trajeran información». Por fin, la voz habló, tranquila, casi arrepentida. «No todos regresan». El hombre sintió cómo le invadía una ira aguda y limpia. «Y no recuperáis los cuerpos». «No», dijo la figura, «recuperamos lo que aún respira». El cachorro se interpuso entre los lobos encadenados y la línea de árboles, como si intentara bloquear el paso, pequeño, temblando, pero inmóvil. La cadena volvió a chirriar cuando el lobo más grande con collar se estiró hacia adelante, haciendo que los eslabones metálicos traquetearan como huesos. El hombre dio un paso adelante, con el aliento empañando el aire. «No te los llevarás». Una pausa. Entonces el cerrojo del rifle volvió a hacer clic. Esta vez no era una advertencia, una elección. El cerrojo se bloqueó con un último chasquido metálico. El cachorro se estremeció, no por el sonido, sino por lo que significaba. Instintivamente, se colocó delante del lobo herido para protegerlo, con el cuerpo agachado y su pequeño cuerpo temblando por el frío. El hombre sintió el cambio en el aire. Era uno de esos momentos en los que la siguiente respiración podía decidirlo todo. Alzó la voz, firme y clara. «Baja el arma». La figura en la línea de árboles no se movió. Solo el débil brillo del cañón del rifle se desplazó a través de la niebla. «Esto no es asunto tuyo», respondió la voz. El hombre dio un paso adelante. La nieve crujió bajo sus botas. «Ahora sí lo es». Una pausa. Luego, en voz baja, la voz dijo: «No entiendes el alcance». El lobo encadenado tosió, un sonido brutal y desgarrador, y se hundió sobre sus patas delanteras. Su respiración resonaba a través del collar, como el aire pasando por metal oxidado. El cachorro soltó un grito agudo y se acercó más. «Alcance». La palabra resonó en su mente como algo amargo. «Les pusiste collares a los animales salvajes», dijo. «Los trajiste aquí. Los dejaste sangrar para obtener los datos que querías. Y ahora, cuando se rompen, los arrastras de vuelta como si fueran equipos averiados». La voz no se elevó, no se defendió. Simplemente dijo: «La fauna salvaje no se rompe como los humanos, se adapta». «Algunas cosas no se adaptan», dijo en voz baja.
Algunas cosas simplemente duelen. El cañón del rifle bajó unos centímetros, luego volvió a subir. No debías ver esto, dijo la figura. Él dio otro paso adelante, acortando la distancia. Pero lo bicha. El cachorro volvió la cabeza hacia él, sin pedir ayuda, sin suplicar, un reconocimiento silencioso y desesperado. El lobo herido detrás de él tembló y un sonido húmedo salió de su garganta. Sus patas se retorcían en la nieve, tratando de levantarse, pero su cuerpo no respondía. El hombre se arrodilló a su lado sin pensarlo. Su mano se cernió sobre su pelaje, sin tocarlo, solo sintiendo el calor de su respiración entrecortada. «No hace falta vivir aquí para ver la crueldad», murmuró a la figura entre los árboles, «pero la sientes cuando la tienes delante». Esta vez, el rifle no bajó. En cambio, la voz volvió a hablar. «Puedes irte». Levantó la vista. «¿Y ellos? No sufrirán mucho tiempo». Las palabras le golpearon como un puñetazo. El cachorro gruñó, un sonido pequeño y entrecortado, nada que ver con la advertencia gutural de un lobo adulto. Pero había algo feroz en él, una negativa. «Crees que la naturaleza es misericordiosa», dijo la figura. «Pero la naturaleza no llora por un cachorro. Sigue adelante. Tú también deberías hacerlo». El cachorro dio un paso adelante, no atrás, adelante. Se interpuso entre él y los lobos encadenados, temblando pero erguido. Un trozo de pelaje contra un mundo construido para aplastar cosas como él. Se puso de pie lentamente. La nieve caía a su alrededor como cenizas. «La naturaleza no llora», dijo. «Las personas sí». Una risa, no cruel, sino hueca, surgió de las sombras. «Las personas lloran», coincidió la voz. «Luego se olvidan». El rifle volvió a hacer clic al cargar una nueva bala. «Y por eso», dijo la voz en voz baja, «no dejamos que la gente se acerque a la naturaleza». Él no apartó la mirada. «Algunas personas merecen estar ahí». El silencio se prolongó. Entonces, lentamente, demasiado lentamente para llamarlo misericordia, el lobo encadenado intentó ponerse de pie una vez más. Sus patas se doblaron, se derrumbó, con el pecho agitado. El cachorro se volvió bruscamente hacia él, dejando escapar un sonido tan lleno de pánico que atravesó el frío. El hombre se abalanzó hacia adelante sin pensar, agarrando la cadena cerca del collar para evitar que el lobo se ahogara por su propio peso. El rifle se levantó de golpe, apuntándole ahora a él. El cachorro giró y se colocó directamente entre el cañón y el hombre, mostrando los dientes y erizando el pelaje. Se había trazado una línea. El dedo del gatillo se tensó. El rifle siguió apuntándole, con el cañón firme. El hombre no movió las manos de la cadena que rodeaba el cuello del lobo. Cualquier movimiento brusco haría que el collar se apretara. Podía sentir el leve temblor de la respiración del animal bajo el metal, la forma en que sus músculos se contraían con cada inhalación entrecortada. El cachorro se quedó delante de él, con el cuerpo temblando, pero firme en su posición. Sus pequeñas patas clavadas en la nieve, como si eso bastara para anclar el mundo. Desde la línea de árboles, la voz volvió a hablar baja y sin prisa. «Aléjate. Última advertencia». No lo hizo. El lobo encadenado volvió a intentar levantar la cabeza, pero el collar se le clavó más profundamente. El metal le había rozado el pelaje hasta dejarlo en carne viva. Cada movimiento le desgarraba viejas heridas ya endurecidas por el frío. «Los hiciste dependientes», dijo el hombre, con el aliento visible en el aire gélido. «Los entrenaste lo justo para que siguieran órdenes, no lo suficiente para sobrevivir cuando terminaste». Una larga pausa. La nieve seguía cayendo en un velo constante entre él y la figura. El bosque parecía haberse quedado ciego, sin viento, sin ramas crujiendo, solo aliento, cadenas, un silencio único y cargado. La voz finalmente respondió. «Confundes la observación con la crueldad». Casi se echó a reír. «¿A esto le llamas observación?». El cachorro volvió a gruñir, con la voz quebrándose a mitad de camino por el esfuerzo. No importaba. Incluso ese gruñido entrecortado bastaba para propagarse entre la fila de lobos encadenados, como si algún instinto en ellos recordara lo que era la libertad.
A sus espaldas, desde la puerta de la cabaña, se oyó un leve crujido de madera. El aire nocturno se movió sobre el umbral vacío. Y entonces, por primera vez, el hombre se dio cuenta de algo. El cachorro no había estado vigilando la cabaña porque necesitara su ayuda. Había estado vigilando su puerta para que él no entrara en lo que le esperaba afuera. La comprensión le golpeó como un jarro de agua fría. Él era el problema aquí, no el lobo. La figura entre los árboles debió de percibir el cambio. Última oportunidad, dijo. Retrocede y vete. No entiendes para qué se criaron estos animales. El hombre mantuvo la voz firme. Entonces explíquemelo. La figura no lo hizo. En su lugar, una voz diferente, más débil, que no proyectaba autoridad, llamó desde lo más profundo del bosque. Era una voz masculina, joven, insegura. Señor, estamos en posición, listos a su señal. El hombre contuvo el aliento. No había un solo cazador en la oscuridad. Había muchos. La voz más cercana a él bajó el tono. Este no sale de aquí. Con collar o sin él, el proyecto termina esta noche. El cuerpo del cachorro se pegó a sus botas, con las orejas pegadas y la respiración acelerada. El hombre puso una mano en la nieve a su lado. Lentamente, deliberadamente. No estaba buscando un arma. No tenía ninguna. Se estaba preparando mentalmente. Los entrenaste para liderar manadas salvajes, dijo, para infiltrarse, para atraerlos a tu alcance. La voz no respondió. No era necesario. El hombre terminó la frase por sí mismo. O para poder acabar con la manada de un solo golpe. Lo dijo en voz alta, y el bosque, como si hubiera escuchado la verdad al descubierto, respondió con un movimiento en la oscuridad. A la derecha de la línea de árboles, una docena de reflejos tenues aparecieron ante su vista. Ojos. Esta vez no eran de lobos, rifles, miras telescópicas que captaban la luz de la luna. Las miras láser se arrastraban por la nieve como silenciosos insectos rojos. Un punto se detuvo en el lobo encadenado, otro en el cachorro, otro en él. Una voz crepitó a través de una radio, plana, mecánica, con eco desde múltiples posiciones, objetivos adquiridos. El hombre no respiraba. El cachorro lo miró una vez, solo una vez. Entonces, con una repentina chispa de instinto desesperado, hizo algo que nadie esperaba. Le dio la espalda a los lobos encadenados y saltó sobre él, derribándolo y empujándolo contra la nieve, justo cuando el primer punto rojo se deslizaba por su pecho. En algún lugar de la oscuridad, un dedo comenzó a apretar el gatillo. El mundo se rompió. Un rifle resonó en la noche, un único y violento estruendo que partió el silencio en dos. La nieve saltó del suelo en una lluvia a pocos centímetros de donde había estado su pecho. El cuerpo del cachorro se apretó con fuerza contra él, pequeño pero enérgico, con su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. El hombre no dudó, rodó, agarró al cachorro y lo acercó a él mientras otro disparo rasgaba el aire. Este impactó en metal. Las chispas bailaron sobre la nieve cuando una bala alcanzó la cadena cerca del lobo caído, rompiendo un eslabón. El lobo encadenado jadeó, tosiendo con fuerza, salpicando la nieve con sangre. Intentó levantarse, arrastrando la mitad de la cadena que aún estaba unida a su collar. ¡Alto el fuego!, gritó alguien desde la línea de árboles, pero no todos obedecieron. 3 puntos rojos más aparecieron en la nieve, temblando mientras los rifles se ajustaban. Las miras láser se arrastraron. Una se posó sobre el lobo herido, otra sobre el cachorro y otra sobre él. El hombre apretó al cachorro contra su pecho, protegiéndolo con su cuerpo. «Quédate agachado», siseó entre dientes apretados. Desde la oscuridad, no dejes que el cachorro llegue a la manada salvaje. Ese está imprintado, nos pertenece, marcado. La palabra le impactó más profundamente que el frío. El cachorro no había sido abandonado, había sido liberado. No estaba perdido, había sido colocado allí. Su aliento se condensó en una exhalación brusca. Lo enviasteis a ellos, para conducirlos a una zona de muerte. La voz desde las sombras no lo negó.
Lo incrustamos como un señuelo conductual. Se recopilaron datos. El objetivo se ha cumplido. ¿Y ahora?, preguntó con amargura. Ahora recuperamos nuestro activo, dijo la voz, y eliminamos al resto. Un sonido grave y retumbante se produjo a su lado. El lobo encadenado, apenas consciente, se arrastró hacia adelante, mostrando los dientes en un desafío silencioso. No le quedaban fuerzas para luchar, pero aún así se movió. Hacia el cachorro. Los puntos láser lo rastrearon. Objetivo fijado. «No, Pon», susurró. «No te muevas». Se oyó otro disparo. No desde la línea de árboles, desde la cabaña. Una bala se estrelló contra la nieve entre las posiciones de los rifles, levantando una nube de nieve. Le siguió un segundo disparo, rápido, que cortó una rama por encima de las cabezas de los tiradores. Se agacharon instintivamente. Entonces se oyó una voz desde la puerta de la cabaña, áspera y controlada. El guardabosques sostenía un rifle que debía de haber escondido allí cuando llegó días antes. Su aliento era visible, su rostro sombrío. «No sé quiénes son», gritó hacia la línea de árboles. «Pero si vuelven a disparar, tendrán que responder ante algo más que el bosque». El hombre que sostenía al cachorro sintió un cambio, un pequeño cambio. Algunos de los puntos de los rifles vacilaron. Pero no todos. La voz entre los árboles respondió, tranquila como siempre. «Esta no es tu jurisdicción». El guardabosques no pestañeó. La jurisdicción termina en el momento en que una bala alcanza a un animal salvaje en terreno protegido. El cachorro se asomó entre los brazos del hombre, con la mirada fija en el lobo herido que se arrastraba por la nieve. La pata del lobo herido resbaló. Cayó con fuerza, con el cuerpo convulsionando. El cachorro se soltó. Se liberó del agarre del hombre. Rápido, demasiado rápido para detenerlo, y corrió por la nieve hacia el lobo herido, con un aullido desesperado y tembloroso saliendo de su garganta. Los puntos rojos se fijaron en su cuerpo al instante. «¡No!», gritó el hombre lanzándose tras él, pero antes de que pudiera alcanzarlos, otra figura salió de entre los árboles. No llevaba un rifle, llevaba un mando a distancia, un transmisor metálico con una luz roja parpadeante. El hombre se quedó paralizado. La voz por fin se hizo visible. Rostro frío, ojos inexpresivos. Levantó ligeramente el mando a distancia y apretó el pulgar. El mando a distancia hizo clic, un sonido pequeño, casi suave, en el aire helado. Durante un instante no pasó nada. Entonces los lobos encadenados se convulsionaron. Sus cuerpos se sacudieron como si les hubiera alcanzado un rayo, con los músculos tensos bajo los collares. El herido soltó un grito ahogado y pateó impotente contra la nieve. El otro, aún parcialmente en pie, echó la cabeza hacia atrás y apretó las mandíbulas con dolor. Las bandas metálicas alrededor de sus cuellos pulsaban con un tenue resplandor. Rojo, luego blanco, luego rojo de nuevo. Cada cambio de color enviaba otra violenta oleada por sus espinas dorsales. El cachorro resbaló en la nieve, con las orejas pegadas a la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par y la confusión se convirtió en pánico. Miró a los lobos, luego al hombre y luego de nuevo a los lobos, con las pupilas dilatadas y respirando rápido y superficialmente. La figura con el mando a distancia observaba sin mostrar emoción alguna. «Me preguntaste para qué fueron criados», dijo. «No lo fueron, fueron diseñados». La ira se apoderó del hombre como una chispa que enciende la yesca seca. «¡Apágalo!». La figura ni siquiera parpadeó. Atrás. La voz del guardabosques resonó desde los escalones de la cabaña, con el rifle apuntando. «¡Tíralo!». La figura no apartó la mirada de los lobos. «Si lo tiro, se activará el sistema de seguridad. Sus sistemas nerviosos se paralizarán, se asfixiarán con sus propios músculos». El aliento del guardabosques empañó el aire. No bajó el arma. «Entonces déjalo, despacio». El cachorro corrió hacia el lobo herido, con el cuerpo pegado a la nieve, la cola entre las patas, pero con un movimiento decidido. Llegó a la cabeza del lobo y lo empujó frenéticamente con el hocico, dejando escapar unos gemidos suaves y doloridos. Intentaba detener los espasmos,
Intentaba consolarlo, intentaba salvarlo. Los ojos del lobo encadenado, antes apagados y vidriosos, encontraron el rostro del cachorro. Por un momento, algo rompió el dolor. Un destello, un recuerdo, algún instinto remoto que no había sido afectado por el condicionamiento. El cachorro empujó con más fuerza, dejando escapar un aullido entrecortado que se quebró a mitad de camino, herido por el miedo. Y entonces, el lobo hizo algo que nadie esperaba. No mordió, no se derrumbó, se movió. A través de la agonía, forzó su pata hacia adelante, con las garras raspando la nieve, mientras empujaba al cachorro hacia atrás, lejos de sí mismo, lejos de la cadena, lejos del peligro. Le estaba diciendo al cachorro que corriera. La garganta del hombre se tensó. Lo sabe. La figura con el mando a distancia habló con voz tranquila. Fueron diseñados para infiltrarse en manadas salvajes, para guiar a los alfas hasta el alcance y mantenerlos en una ubicación fija para su eliminación. Sus instintos fueron modificados para obedecer a la señal por encima de la sangre. La lealtad, redirigida. «Pero sigue eligiéndolo a él», dijo el hombre con la voz quebrada. «Porque está funcionando mal», respondió la figura, como si estuviera dando el parte meteorológico. La interferencia del dolor altera el cumplimiento del comportamiento en algunos sujetos. Se restablecerá una vez que se colapse. Levantó el mando a distancia de nuevo, con el pulgar suspendido en el aire. La voz del guardabosques cortó el frío. «Basta». Desde la puerta de la cabaña, se oyó un disparo que abrió un agujero en la nieve a pocos centímetros de las botas de la figura. Una advertencia. La figura finalmente lo miró. «¿Crees que esto es crueldad?», dijo. «Esto es contención, una naturaleza controlada. Un mundo donde todos los riesgos siguen siendo predecibles». Los lobos encadenados se convulsionaron cuando otra descarga recorrió sus collares. El cachorro se tambaleó, casi tropezando con sus propias patas mientras intentaba alcanzarlos de nuevo. «Apágalo», gritó el hombre. El pulgar de la figura presionó hasta la mitad. Entonces, un nuevo sonido se propagó por el bosque. Un aullido largo y creciente, profundo. No provenía de los lobos encadenados, provenía de la cresta. Se extendió por los árboles como una tormenta sorda, antigua e ininterrumpida. Una llamada, una segunda respondió, luego una tercera. Luego más, en capas, armonizadas, un coro de voces salvajes que se elevaban al unísono. El bosque se movió. La nieve temblaba en las ramas cuando unas siluetas aparecieron a la vista. Lobos, docenas de ellos, emergiendo de las alturas como una sombra ondulante. Los ojos se encendieron en filas a lo largo de la cresta, captando la luz de la luna, hasta que la línea de árboles brilló como un campo de brasas. No estaban domesticados, no tenían collares, eran salvajes. No atacaron, se quedaron quietos, silenciosos, disciplinados, observando. La tierra bajo ellos parecía inclinarse ligeramente por su peso. El cachorro se volvió, con la respiración entrecortada, y los miró fijamente. Luego miró a los lobos encadenados, luego al hombre, atrapado entre dos mundos. Los lobos salvajes no avanzaron, pero sus ojos, fríos, fijos, ancestrales, seguían cada movimiento de los animales encadenados. Un lobo anciano, más grande y oscuro que el resto, bajó lentamente por la pendiente, hundiendo las patas en la nieve con majestuosa seguridad. «No van a atacar», susurró el hombre. «Están esperando», respondió el guardabosques. «Esperando a ver cómo acaba esto». El lobo encadenado, apenas consciente, levantó la cabeza hacia la manada. Algo parecido a la vergüenza se reflejó en su postura, una sumisión temblorosa. Luego, con un sonido que apenas podía llamarse gruñido, apartó la cabeza. No hacia el bosque, hacia el cachorro. Lentamente, dolorosamente, el lobo encadenado se arrastró hacia adelante, centímetro a centímetro, utilizando sus dientes para agarrarse a un trozo de nieve con el fin de mover su cuerpo debilitado entre el cachorro y los hombres armados. No tenía fuerzas para luchar.
pero aún podía elegir dónde caer. El operador remoto se tensó. Eso, dijo en voz baja, no estaba en su programación. El hombre exhaló con la respiración entrecortada, porque eso no estaba programado. El cachorro dio un último y tembloroso grito, y con sus últimas fuerzas, el lobo encadenado mordió la cadena que aún lo ataba, rechinando los dientes contra el acero hasta que saltaron chispas. El metal crujió. Entonces, se rompió. Las luces del collar parpadearon. Una vez, 2 veces. La señal se perdió. El operador levantó la cabeza bruscamente, con los ojos fríos. «No deberías haber hecho eso», dijo. Apretó el gatillo a fondo. Apretó el gatillo. El mando a distancia emitió un pulso de luz agudo. Los collares de los lobos brillaron con un blanco intenso, luego con un rojo más intenso que antes. Una violenta sacudida recorrió sus cuerpos. El lobo encadenado que acababa de romper su eslabón se convulsionó, con las patas bloqueadas y el aliento saliendo de su pecho en un jadeo entrecortado. El cachorro aulló, un sonido agudo y entrecortado, como un grito cortado por la mitad. Intentó empujar contra el costado del lobo, pero la onda expansiva lo empujó hacia atrás, con las garras arañando el hielo. «¡Alto!», gritó el hombre, con la voz quebrada por la furia. «¡Lo matarás!». La respuesta de la figura fue fría y seca. «Ha roto su vínculo. Ahora no pertenece a ningún sistema. Eso lo convierte en una perturbación». El cachorro se abalanzó de nuevo. Otro pulso. Su pequeño cuerpo se sacudió y sus patas traseras se derrumbaron. Temblaba, pero no retrocedió, ni un centímetro. El guardabosques disparó y su bala impactó en la nieve a pocos centímetros del hombre que estaba en la línea de árboles. «Corta la señal o te dispararé», advirtió. La figura con el mando a distancia no se inmutó. «Si corto la señal, el collar entrará en modo de anulación terminal. Todos los sujetos se bloquearán y se asfixiarán. ¿Es eso lo que quieres?». Los lobos salvajes de la cresta gruñeron, con las orejas gachas. Se mantuvieron en pie como un muro viviente, con la tensión palpable entre sus filas. El alfa, al frente, dio unos pasos más hacia atrás. La luz de la luna le recortaba la columna vertebral como una espada de plata. El cuerpo del lobo encadenado se dobló hacia un lado. Aún así, empujó con una pata delantera, arrastrándose lo justo para mantener su cuerpo entre el cachorro y los hombres. La sangre se extendió por la nieve en lentas venas ramificadas. El hombre dio un paso adelante, con los nudillos blancos. «Dijiste que la observación no era crueldad. Entonces míralo». Durante un momento, nadie se movió. El cachorro bajó la cabeza y presionó la frente contra el pecho del lobo, gimiendo con la mandíbula apretada, mientras otra oleada recorría los collares. Temblaba, con los ojos cerrados, pero no se alejó. El hombre contuvo el aliento. «No lo abandonará». La figura con el mando a distancia ladeó la cabeza, estudiándolos. «Debería hacerlo. La supervivencia dicta la separación». «No está eligiendo la supervivencia», dijo el hombre. «Está eligiendo la lealtad». Silencio. El viento soplaba entre los árboles, esparciendo finas capas de nieve por el claro. La manada de lobos permanecía inmóvil en la cresta, ojos como 100 hogueras. El cachorro se apretó más contra el costado del lobo encadenado y dejó escapar un aullido bajo y tembloroso. No una llamada a la caza, una llamada al duelo. El aullido recorrió la nieve como un cable tirado por la tierra. Los ojos del lobo encadenado se abrieron, solo por un momento. Se encontró con la mirada del cachorro. El temblor de su cuerpo se ralentizó, no porque el dolor hubiera cesado, sino porque algo más lo había anclado. Un último acto de presencia. El indicador rojo del mando a distancia alcanzó su última barra. Un pulso más y los collares se bloquearían permanentemente. El pulgar de la figura se estabilizó. «El protocolo termina aquí», dijo en voz baja. Comenzó a presionar. Entonces, se oyó un disparo, pero no provenía del guardabosques. Venía de algún lugar detrás de la manada salvaje. Un disparo controlado y preciso. El mando a distancia se hizo añicos en la mano de la figura,
y las chispas salieron disparadas de los circuitos rotos. Retrocedió tambaleando, sorprendido, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Las luces de los collares parpadearon violentamente y luego se apagaron. Los lobos encadenados se derrumbaron, cayendo con todo su peso sobre la nieve como árboles talados. La manada salvaje no atacó. Se quedaron de pie, observando, esperando. En el silencio que siguió, el cachorro se acurrucó alrededor de la cabeza del lobo caído, apretando su cuerpo contra él, como si intentara protegerlo de un dolor que ya había pasado. Nadie habló. El aliento se condensaba en el frío como el humo de un fuego extinguido. Entonces, desde la cresta, una nueva figura salió a la luz de la luna, con el rifle bajado y la respiración tranquila. No era un guardabosques, no era un cazador furtivo, no formaba parte de ninguna unidad de allí, y todos los lobos volvieron la cabeza hacia él en un silencioso reconocimiento. La figura atravesó la línea de lobos como un hombre recorre un camino que ya conoce de memoria, sin levantar el rifle, sin miedo en sus pasos. Sus botas se movían con firmeza por la nieve, dejando huellas limpias y deliberadas, como si cada zancada hubiera sido dada antes en algún otro invierno, bajo alguna otra luna. Los lobos se apartaron para dejarlo pasar, sin nerviosismo ni agresividad. Simplemente cambiaron de postura, aceptando su presencia con el mismo reconocimiento silencioso que le darían a un río que atraviesa sus tierras. Él no les dio ninguna orden. Se movió con ellos, como una sombra entre sus sombras. El guardabosques, aún apostado cerca de la puerta de la cabaña, bajó su rifle solo un poco. La confusión dibujó líneas en su rostro. «¿Quién es ese?», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. El hombre que sostenía al cachorro no respondió. Las palabras parecían demasiado pequeñas para ese momento. Solo podía observar cómo el desconocido descendía por la cresta, con el aliento de los lobos elevándose a su alrededor como la niebla de la tierra salvaje. Ni siquiera el frío parecía afectarle. La nieve cubría su abrigo, pero se derretía antes de quedarse adherida. Su rifle colgaba flojamente de una mano, con el cañón aún caliente por el disparo que había destrozado el mando a distancia. No era un rifle de contención. La culata estaba desgastada, la empuñadura moldeada por años de uso. Esta arma tenía historia, no con sellos gubernamentales o números de catálogo, sino con supervivencia. El operador remoto dio un paso atrás, sus botas crujiendo con un ritmo irregular, un paso que delataba su inquietud. «No estás asignado a este despliegue», dijo, con palabras tensas y controladas. El desconocido no le hizo caso. Pasó junto a los lobos y entró en la luz plena del claro. Los copos de nieve se posaban en sus hombros y por primera vez se veía la insignia de su cuello, vieja, descolorida, medio cubierta por costuras desgastadas. Se parecía a un símbolo de las fuerzas del orden, pero más antiguo, retirado, como una reliquia de una división disuelta antes de que nacieran la mayoría de los hombres que estaban allí. Una división que no respondía a los que actualmente daban las órdenes. El guardabosques dio otro paso cauteloso hacia adelante. «Identifíquese», dijo con voz tranquila pero con tono de autoridad. Silencio. La atención del desconocido no estaba puesta en las armas ni en las advertencias. Caminó directamente hacia el lobo encadenado que yacía desplomado en la nieve. Se agachó con el movimiento cuidadoso y paciente de alguien que entendía el dolor, no como observador, sino como alguien que lo había sufrido. Bajó la mano enguantada, no para examinar ni para sujetar, sino para ofrecer peso, un contacto que le diera estabilidad. El lobo se estremeció bajo su palma, su respiración se ralentizó. No se volvió más fácil, pero sí más estable, como si su sola presencia le recordara que había algo más allá del dolor. El cachorro se arrastró unos centímetros hacia adelante, todavía pegado al pecho del lobo, con su pequeño cuerpo temblando. El desconocido no lo empujó hacia atrás. Lo dejó descansar contra él, dejando que el cachorro apoyara su peso tembloroso en su brazo, como si necesitara algo en lo que apoyarse para seguir respirando.
Solo entonces levantó la cabeza y miró al otro lado del claro. Primero al hombre, luego al guardabosques, luego a los técnicos de contención y por último, al operador, cuyo mando a distancia yacía roto en la nieve como un nervio seccionado. «Este eligió», dijo con voz tranquila pero resonante, asintiendo una vez hacia el lobo encadenado. Su tono no transmitía discusión ni emoción, sino verdad. Y la naturaleza lo reconoció. El operador apretó la mandíbula. «No tienes autorización para anular esta operación». La mirada del desconocido no se movió. «El protocolo no está por encima del instinto». Uno de los técnicos de contención, más joven e inestable, murmuró: «¿Qué división se supone que es esa?». Pero el guardabosques no le hizo eco. En cambio, observó con algo parecido al reconocimiento, un conocimiento enterrado que se agitaba bajo el recuerdo. El desconocido se levantó lentamente. No llevaba ninguna placa con jurisdicción, ningún paquete de órdenes, ninguna identificación biométrica. Sin embargo, los lobos salvajes de la cresta bajaron la cabeza, no por miedo, sino en un gesto más antiguo que cualquier norma impresa en papel. Respeto, antiguo e instintivo. El guardabosques se humedeció los labios y bajó la voz. «¿Ha venido a sacarlos?». El desconocido miró al cachorro y luego al lobo mordido por la cadena que sangraba sobre la nieve. Su respuesta fue suave, como un suspiro que sale de un pecho que lo ha retenido durante mucho tiempo. «No he venido a llevarme nada». Sus ojos se posaron brevemente, con precisión, en el operador remoto. «He venido a devolver lo que nunca debería haberse llevado». Una ráfaga de viento atravesó entonces el claro, levantando la nieve en polvo en una capa ondulante. Giró alrededor de los lobos, alrededor del desconocido, alrededor de la cadena moribunda que yacía rota en la escarcha. El mundo pareció exhalar, como si un aliento retenido durante mucho tiempo en el bosque hubiera estado esperando esa frase. El operador retrocedió un paso, solo uno. Su voz se tensó. «No tienes autoridad para hablar en nombre del proyecto». El desconocido levantó un solo dedo. No lo apuntó al operador, apuntó hacia los lobos, el alfa de la manada salvaje, una criatura enorme con cicatrices que le cubrían el hocico como piedra erosionada. Dio un pesado paso adelante, luego otro. Cada paso se hundía profundamente en la nieve con el peso del mando. Sus ojos ardían claros y agudos, no salvajes, sino sabios. Llegó a la base de la cresta y se detuvo, esperando. Uno a uno, el resto de la manada descendió a su alrededor, silenciosa como la ceniza que cae. Formaron un círculo alrededor de los lobos heridos y el cachorro, sin acercarse, sin cazar, protegiendo. Los lobos fuera del círculo observaban a los humanos, con la cabeza gacha y los hombros tensos, sin atacar todavía, pero preparados. El claro ya no parecía un campo de batalla, parecía una sala de tribunal. La voz del desconocido volvió a sonar, dirigida no a un solo hombre, sino a todos los que habían pisado la nieve. «Tú los trajiste aquí, tú les pusiste el collar, tú los obligaste a liderar lo que habían nacido para seguir». El operador tragó saliva con la respiración entrecortada. No dijo nada. «Rompieron tu cadena», continuó el desconocido, con voz firme como una roca. «Ahora déjalos romper tu línea». Silencio, denso, pesado. El tipo de silencio que no proviene de la ausencia de sonido, sino de todos los seres vivos que esperan un veredicto. Por fin, los lobos se movieron, no con agresividad, sino con invitación. El alfa se giró ligeramente, creando un hueco en el círculo lo suficientemente amplio como para que pasaran exactamente dos cuerpos. El cachorro dudó, tembloroso, con la respiración aún entrecortada. Miró la fila de lobos, el hueco que le esperaba, y luego se volvió hacia el hombre. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos, interrogantes, inseguros. No pedían rescate, solo permiso. La nieve le escocía en los ojos, o tal vez era otra cosa. Tragó saliva para combatir el frío en la garganta y asintió una vez. «Ve». El cachorro parpadeó lentamente,
como si necesitara esa palabra para traducir algo en su interior. Luego, suavemente, presionó la cabeza contra el hocico del lobo encadenado, con un empujón suave y tembloroso, como para convencerlo de que se moviera. El lobo no se levantó, no tenía fuerzas, pero se movió arrastrando su cuerpo destrozado hacia adelante, centímetro a centímetro, siguiendo el ejemplo del cachorro. Cada tirón dejaba una mancha rojo-negra en la nieve, pero mantenía la cabeza levantada, con la mirada fija en la manada. Los lobos que estaban en la entrada se apartaron aún más. Estaban esperando, no al lobo más fuerte, ni al más rápido, al que había elegido. El extraño se hizo a un lado cuando pasaron. No volvió a tocarlos, solo observó en silencio, mientras el cachorro y el lobo herido cruzaban el umbral entre la luz y la sombra y eran aceptados. Los lobos no se apresuraron a saludarlos. Lentamente cerraron el círculo a su alrededor, con la cabeza inclinada. Un lobo más joven se adelantó y tocó con el hocico la cicatriz del collar del lobo herido. Otro rozó con el costado al cachorro, como un silencioso reconocimiento de algo recién ganado. No por sangre, por elección. El guardabosques exhaló como un hombre liberado de una carga. El hombre a su lado sintió que algo se tensaba y se relajaba en su pecho al mismo tiempo. El operador remoto dio otro paso atrás, con los ojos muy abiertos por algo que no esperaba sentir esa noche. Miedo, no a los dientes, a ser irrelevante. El desconocido se volvió una vez más, con su silueta enmarcada por la nieve y la luz de la luna. Esta vez no habló, no era necesario. Todo lo que había que decir ya se había decidido en la nieve. La nieve caía ahora con más intensidad, difuminando los contornos, atenuando los colores, convirtiendo cada forma en sombra y aliento. Los lobos mantuvieron su círculo, con el cuerpo agachado y los ojos brillantes. El cachorro y el lobo herido permanecían en su interior, envueltos en la quietud de la manada. El desconocido permaneció cerca del hueco, vigilante, firme como la cresta. El operador miró fijamente el mando a distancia estropeado, con el pecho agitado. Durante un instante, nada se movió. Entonces, su mano se deslizó dentro de su abrigo y salió con algo pequeño y negro. No era un arma, era un transmisor de repuesto. El pulgar en posición. El guardabosques gritó, «¡No lo hagas!». Él apretó. Nada. La unidad parpadeó 2 veces, buscando señal. Solo encontró silencio y se apagó. El rostro del operador se endureció. Arrojó el dispositivo inservible a la nieve y sacó una pistola. El guardabosques apuntó con su rifle de inmediato. La tensión entre ellos se intensificó, a un suspiro de romperse. El desconocido no levantó su arma. Sacudió la cabeza una vez al guardabosques. Todavía no. El operador dio un paso hacia los lobos. «Apártate», dijo. «Muévete». Nadie se movió. Levantó la pistola, no hacia la manada, sino hacia el hombre que estaba cerca del porche. «Tú, apártate de la línea de visión». El hombre no se apartó. El cachorro giró la cabeza al oír su voz y dio un pequeño paso hacia él, indeciso. «No lo hagas», susurró. La voz del desconocido atravesó el frío, el silencio, la quietud absoluta. «Si disparas dentro de ese círculo, no saldrás vivo de este claro». La mano del operador tembló una vez, pero luego se estabilizó. «Yo impongo resultados, no supersticiones», apuntó al lobo herido. El viento silbaba a lo largo de la cresta, empujando el polvo en un velo bajo sobre el suelo. El alfa salvaje levantó la cabeza, con las orejas erguidas y la cola inmóvil. 2 lobos más jóvenes se movieron para flanquear al cachorro, apretándose contra él, formando un muro viviente. El guardabosques cambió de postura, respirando ruidosamente. «Bájala, ahora». Por un segundo, la pistola se inclinó. Luego, el operador la levantó de golpe. Se oyó un disparo, pero no fue el guardabosques. Una sola bala silbó en la noche y perforó la manga del operador, rozándole la carne. Este gritó y tropezó, dejando caer la pistola en la nieve. El desconocido aún no había levantado su rifle. Había disparado por el costado de su abrigo sin levantar el cañón por encima de la rodilla. Dio un paso adelante,
con voz tranquila. «Vete». El operador se agarró el brazo, con los ojos desorbitados. «No tienes derecho, no tienes autoridad. Esto es mío, esto no es tuyo», dijo el desconocido. «Nada de esto es tuyo». La mirada del operador se posó en la pistola en la nieve, luego en el guardabosques, luego en el hombre. Tomó una decisión rápida. Se abalanzó sobre el arma. El alfa salvaje se movió primero. No saltó hacia su garganta. Le golpeó la muñeca con un movimiento tan rápido que parecía el viento. Los dientes mordieron el metal, no la carne, y lanzaron la pistola por la pendiente. Desapareció en la nieve con un suave silbido. El operador se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. El alfa no rugió. Se quedó de pie sobre el lugar donde había estado la pistola y lo miró con ojos fríos como el hierro. El mensaje era sencillo. No. El operador retrocedió, paso a paso, tambaleándose, con la respiración entrecortada. Llegó a la línea de árboles y se detuvo. Detrás de él parpadeaban luces tenues. Otros se movían, los últimos miembros de su unidad esperando una orden. Levantó la mano para indicar la retirada, luego la bajó. No hay retirada. El orgullo le hizo apretar la mandíbula. Se giró, ahuecó las manos y silbó 3 notas cortas en la oscuridad. La nieve se sacudió de las ramas. Se movieron unas siluetas. No eran lobos, eran hombres. 2 salieron, cada uno cargando con equipo. Redes, palos, una maleta. Una maleta brillaba con un logotipo demasiado limpio para la naturaleza. «Esto se acaba ahora», dijo el operador. «Tira del arco, sácalos de ahí». Avanzaron con pasos cuidadosos, extendiéndose en línea como una puerta que se cierra. La manada se apretó. El cachorro se acercó al lobo herido, con el hocico en su mejilla, suave, urgente. «Esperad», dijo el desconocido a nadie y a todos. El guardabosques lo miró. «Van a empujar el círculo. No podemos contener a tantos sin disparar». «No necesitaremos disparar», dijo el desconocido. «¿Cómo?», susurró el guardabosques. «Porque la naturaleza sabe cómo cerrar una puerta». Un crujido atravesó los árboles agudo y limpio. Por un segundo, sonó como otro disparo. No lo era. Una rama, gruesa como el torso de un hombre, se desprendió bajo el peso del hielo y se estrelló contra la nieve entre la línea de hombres y los lobos. Una nube de escarcha se elevó como el humo de una explosión. Los hombres se estremecieron, incluso el operador se sobresaltó. Otro crujido. Una segunda rama cayó, más cerca del arco. El viento sopló con fuerza a través de la silla de la cresta, cortado por la forma del terreno como una mano da forma al recorrido de una espada. Las acumulaciones de nieve comenzaron a deslizarse en capas, primero lentamente, luego más rápido, llenando los huecos y suavizando las huellas. El terreno cambió de forma bajo sus pies. «¡Atrás!», gritó uno de los hombres. «¡Atrás! Se quedarán atascados». Vacilaron. El arco se rompió. Los lobos no se movieron. Dejaron que el bosque hiciera el empuje. El operador gruñó y avanzó solo, con el pecho agitado y los ojos fijos en el cachorro dentro del círculo. Ahora no era el lobo roto, era el cachorro, la parte intacta. La palanca se acercó. «Tú, ven». El cachorro no se movió. «Estás condicionado», siseó. «Responde, ven». El cachorro levantó la cabeza y emitió un sonido que ningún entrenamiento había cubierto. Un gruñido pequeño y constante. No era rabia, era rechazo. El operador dio un paso más. Su bota se hundió profundamente. Intentó liberarse y no pudo. La nieve lo tenía atrapado por el tobillo. Tiró con más fuerza, perdiendo el equilibrio. El alfa dio un paso lento hacia adelante, hasta que quedaron a un cuerpo de distancia. Bajó la cabeza y dejó que su aliento bañara las manos del operador, el aliento caliente y pesado de una criatura con 1000 inviernos en sus huesos. El operador lo miró a los ojos y finalmente comprendió algo que no tenía cabida en ningún gráfico. Nunca había estado al mando, solo había sido tolerado. «Diles que se retiren», le susurró al desconocido con voz temblorosa. «Diles que se retiren y yo...». «No se negocia con una manada»,
dijo el desconocido. No se negocia con una manada y no se negocia con una decisión ya tomada. El lobo herido se movió dentro del círculo. Su pecho se elevó. Encontró un último aliento. Miró al cachorro y parpadeó lentamente, como un último y pequeño gesto de asentimiento. El cachorro presionó su frente contra la de él. El hombre se dio cuenta entonces de por qué el cachorro había dormido en el porche, por qué nunca había cruzado el umbral, por qué había mirado fijamente a los árboles, de espaldas a la puerta todas las noches. No había estado pidiendo comida, lo había estado manteniendo dentro, lo había estado salvando de salir a la ventisca. La comprensión lo atravesó como un cristal limpio. Él pensaba que estaba cuidando de algo perdido. Lo perdido lo estaba cuidando a él. Sus ojos se inundaron antes de que se diera cuenta. Se tapó la boca con la mano, pero el sonido se escapó de todos modos. Un suspiro crudo que se desprendió del lugar donde el miedo y la gratitud conviven. El operador vio al hombre derrumbarse y sonrió, con una sonrisa pequeña y maliciosa. «De nada», dijo. «Sade mantuvo con vida porque lo programamos para ello. Aprendió de ti, aprendió tu rutina. Se ancló en tu puerta porque eso hacía que el patrón fuera más fácil de seguir. No solo hicimos un señuelo, hicimos un candado». El hombre negó con la cabeza, con lágrimas calientes contra su piel fría. «No, tú hiciste una regla». Él tomó una decisión. Volvió a mirar al cachorro. «Volviste cada noche para que yo no saliera a la calle. Me mantuviste a la luz». El cachorro levantó la cabeza, como si entendiera el significado de las palabras, si no las palabras en sí. Lo miró durante un largo rato y aun en esa mirada, el hombre vio la verdad más simple que jamás había conocido. Había sido amado por algo que no le debía nada. La voz del desconocido se suavizó. «Ahora déjalo ir a donde ese amor lo lleve». El operador tiró por última vez contra la deriva y liberó su bota. Alcanzó detrás de él, abrió la brillante caja y sacó un lanzador compacto con una culata plegable. Una pistola de red, corto alcance, alta potencia. Lo levantó hacia el cachorro. El guardabosques gritó: «¡Abajo!». El desconocido no gritó, se movió. Todo sucedió en un suspiro. El lanzador tosió, fuerte y con fuerza. La red estalló hacia el círculo, con los pesos silbando. Los lobos se abalanzaron, no hacia la red, sino a lo largo de ella. 4 cuerpos fluyendo como agua para golpear los pesos y retorcer las cuerdas. La red se deslizó, dio una vuelta y golpeó la nieve cerca del cachorro, enredándose alrededor de las piernas del operador, mientras los pesos se tensaban. Él cayó con fuerza y se deslizó cuesta abajo, gritando, con el lanzador arrancándose de sus manos. Los lobos no lo tocaron. Dejaron que la gravedad y las malas decisiones hicieran el trabajo. 2 de los hombres del arco corrieron a sacarlo. El desconocido finalmente levantó su rifle, no para dispararles, sino para perforar 3 tiros limpios en la ventisca justo más allá de sus botas. Cada disparo rompió una capa de hielo y envió una pared de nieve en polvo sobre el sendero. No era una avalancha, era un sello. El camino detrás de ellos se rellenó como una herida que se cierra. «Marcaos», dijo el desconocido. «Coged vuestras maletas, dejad los collares, dejad el terreno tal y como lo encontrasteis». Los 2 hombres sacaron al operador. Tosía, con el rostro pálido por la conmoción y los ojos brillantes por un último atisbo de orgullo. Miró al círculo por última vez, al cachorro, al lobo herido que intentaba levantarse. «Disparadles», les dijo con voz ronca a los hombres que tenía detrás. «Disparadles a todos». Nadie se movió. El guardabosques bajó su rifle. «Hemos terminado aquí». El operador lo miró fijamente. «No puedes detenerme». «No tengo por qué hacerlo», dijo el guardabosques. «Mirad a vuestro alrededor». Lo hicieron. Todos los caminos habían cambiado. La nieve se había acumulado en los huecos. El rastro que habían dejado había desaparecido. La nieve cubría sus huellas como si el bosque se negara a recordar. Los lobos no avanzaron, no se regodeaban. Ya estaban volviendo a lo que importaba. Dentro del círculo, el lobo herido intentó levantarse por última vez.
Sus patas delanteras se estabilizaron, sus patas traseras temblaban. Dio un paso, luego otro, guiado por el cachorro que le empujaba por el hombro. La manada se movió con ellos, ajustándose, haciendo espacio. Cada movimiento decía lo que ningún lenguaje humano podía expresar. Con nosotros, con nosotros, con nosotros. El hombre se secó los ojos con una mano temblorosa. El mundo se nubló y luego se aclaró. Dio un paso hacia el círculo, se detuvo en la línea e inclinó la cabeza. No para adorar, para dar las gracias. El desconocido lo observó y luego miró al guardabosques. Lleve las maletas al porche. Documente los collares. Queme las etiquetas. El guardabosques asintió y se movió. Los dos hombres del arco recogieron en silencio su equipo caído. Nadie miró al operador en busca de órdenes. Ahora era solo otra silueta en la nieve. El desconocido se acercó al hombre. «Hiciste lo correcto», le dijo. «Casi no lo hago», susurró el hombre. «Lo hiciste», dijo el desconocido, «y ellos también». El alfa salvaje levantó la cabeza y emitió un sonido grave y resonante. No era un aullido, era un sonido como el de una campana bajo la tierra. La manada se volvió al unísono hacia los árboles. El cachorro se detuvo en el borde del círculo y miró hacia la cabaña, hacia la puerta, hacia el hombre en los escalones del porche. Durante un instante, el mundo se redujo a dos formas en la nieve que caía, mirándose a través de una línea que se habían impedido cruzar. «Vete», repitió el hombre, más suavemente. El cachorro parpadeó y se dio la vuelta. Apoyó el hombro contra el lobo herido. Juntos se adentraron en los árboles. La manada los siguió, con el rabo gachito y en silencio, mientras la nieve borraba sus huellas tan rápido como las dejaban. Se hizo el silencio. Entonces, el viento volvió a soplar, ahora más suave, como un largo suspiro que por fin se libera. El guardabosques regresó al porche con las maletas. «¿Qué pasará si vuelven?», preguntó. «No volverán», dijo el desconocido. «No así». «¿Y él?», preguntó el guardabosques, señalando con la cabeza al operador. El desconocido miró al hombre en la nieve, ahora pequeño, con las manos vacías y apretadas. «Escribirá un informe», dijo, «y la nieve lo borrará». El hombre del porche tragó saliva. «¿Sobrevivirán?». «Harán más que sobrevivir», dijo el desconocido. «Recordarán y decidirán». El desconocido se dio la vuelta para marcharse, retrocediendo hacia el sendero de la cresta. Los lobos ya se habían adentrado en la oscuridad. Se detuvo una vez al pie de la pendiente y miró al hombre. «Me preguntaste por qué dormía en tu porche», dijo. «Ahora ya lo sabes». El hombre asintió con la cabeza, con los ojos nuevamente en llamas. «Él me impidió cruzar la línea». La boca del desconocido se curvó casi en una sonrisa. «Y tú le impediste volver a la jaula». La nieve caía entre ellos como cenizas. El desconocido tocó con dos dedos el borde de su capucha, en un gesto más antiguo que los uniformes, y se adentró en la oscuridad. La última forma en desvanecerse fue la propia cresta, que volvió al silencio. El hombre permaneció en la puerta mucho tiempo después de que todos se hubieran ido. Escuchó la tormenta, la estufa y los pequeños sonidos que hace una cabaña cuando empieza a calentarse de nuevo. Luego entró y cerró la puerta, con la mano posada en la madera que el cachorro había protegido con toda su pequeña vida. Apoyó la frente contra ella y finalmente se dejó llorar. No por miedo, por comprensión. Afuera, la naturaleza salvaje se movía como siempre lo había hecho. Adentro, el fuego se apoderó lenta y constantemente del lugar, como la luz invade una habitación sin pedir permiso. Y en los árboles lejanos, ocultos a la vista humana, el camino de una manada se trazaba como un nuevo río bajo la nieve. El pestillo de la puerta encajó suavemente en su lugar. Ahora la noche podía pasar, y la mañana podía llegar. El amanecer se deslizó lentamente sobre la cresta, pintando la nieve con una pálida luz azul. El mundo parecía cambiado, no por el ruido, sino por todo lo que había quedado en silencio. El rastro que habían dejado los lobos ya se estaba desvaneciendo. Sus huellas se llenaban de nieve polvo hasta parecer más sombras que huellas.
Pronto, no habría ningún indicio de que hubieran pasado por allí, excepto por la sangre en la nieve y el recuerdo de una decisión que ningún humano podría deshacer. El hombre se quedó de pie en el porche, con el abrigo bien ajustado, los ojos fijos en la línea de árboles donde había desaparecido la manada. La cabaña detrás de él latía con el débil calor de un fuego que se despertaba. El humo se elevaba de la chimenea como una delgada cinta gris enroscándose en el frío cielo matutino. El guardabosques terminó de sellar una de las cajas de contención y la colocó junto a las demás en el porche. Hizo una pausa y miró hacia los árboles con una expresión que encerraba más preguntas de las que jamás pronunciaría en voz alta. Los técnicos de contención se movían en silencio, recogiendo lo que quedaba de su equipo. Ya nadie daba órdenes a gritos. El operador, con el brazo vendado y los ojos hundidos, no hablaba. Se mantenía más atrás, apartado de sus propios hombres, observando cómo la nieve cubría las últimas marcas de arrastre donde había caído. Parecía más pequeño a la luz del día. El desconocido se había ido. No había ningún rastro de por dónde había caminado, ni huellas. Solo una leve depresión en la nieve donde había estado, que ya se estaba suavizando con cada copo que caía. Era como si el bosque lo hubiera recuperado en el momento en que terminó su trabajo allí. ¿Vas a informar de ello?, preguntó el guardabosques en voz baja, sin apartar la mirada de los árboles. El hombre no respondió de inmediato. Observó la línea de los árboles, esperando un destello de movimiento que sabía que no llegaría. «No», dijo por fin, en voz baja. «Hay cosas que no deben figurar en los informes». El guardabosques asintió una vez. Eso fue suficiente. Permanecieron allí un rato más, sin hablar. El mundo parecía más delgado de alguna manera, como si se hubiera desprendido una capa de algo artificial y lo que quedaba fuera crudo y honesto. La nieve bajo sus pies crujía suavemente mientras el viento cambiaba de dirección. El hombre bajó del porche y caminó hasta donde había estado el círculo de lobos. La nieve allí estaba alterada, pero no de forma caótica. Tenía la forma de algo ordenado, intencionado, un consejo, una despedida. Se arrodilló lentamente, dejando que su guante rozara una de las huellas que se desvanecían, más pequeña que las demás, ligera, cuidadosa, la del cachorro. Por un momento, casi pudo volver a verlo allí, acurrucado en el porche bajo la luz de la linterna, con la nieve acumulándose en su lomo y sus ojos dorados reflejando el resplandor de la ventana de la cabaña, siempre de espaldas a la puerta, siempre mirando hacia el bosque. Ahora lo entendía. La voz del guardabosques llegó suavemente detrás de él. La mayoría de la gente se adentra en la naturaleza pensando que es algo lejano, algo que visitan. El hombre se puso de pie, sacudiéndose la nieve de la mano. Su mirada permaneció fija en los árboles. ¿Y luego? La respuesta del guardabosques fue tranquila. Y luego, si tienen suerte, la naturaleza les devuelve la visita. No sonrió, pero había algo en su voz que denotaba una especie de reverencia. Los camiones de contención arrancaron uno a uno, rugiendo en el frío. Los hombres cargaron las últimas cajas. Nadie volvió a mirar la cabaña. Dejaron los collares rotos enterrados bajo la nieve, tal y como se les había indicado. Para cuando sus luces traseras desaparecieron entre los árboles, el bosque ya había comenzado a borrar las huellas de los neumáticos. El guardabosques se colgó el rifle al hombro. «¿Estarás bien?», dijo. El hombre miró una vez más la línea de árboles. «Lo estaba», dijo en voz baja, solo que no lo sabía. El guardabosques asintió brevemente con la cabeza y luego se dio la vuelta para seguir al convoy que se alejaba por el sendero. Sus botas dejaron huellas claras en la nieve, que luego se difuminaron y desaparecieron en la blancura. El silencio volvió, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de todo lo que había sucedido y de todo lo que nunca se escribiría. El hombre permaneció allí hasta que el frío le caló el abrigo y finalmente se volvió hacia la cabaña. Se detuvo con la mano en el marco de la puerta, con la mirada puesta una vez más en el claro. Allí, justo al borde de los árboles, algo se movió. No era un lobo, no era una manada, era una sola silueta,
pequeña, inmóvil. Un lobo joven estaba medio escondido entre la maleza. El cachorro. Su pelaje reflejaba la luz como escarcha sobre hierro. No dio un paso adelante, no levantó la cabeza, solo lo observaba. El hombre no se movió, no lo llamó. Simplemente se quedó en la puerta con la luz de la mañana a sus espaldas. Un solo suspiro pasó entre ellos. Luego, el cachorro se dio la vuelta, silencioso como una sombra, y se fundió en el bosque sin hacer ruido. Él no lo siguió. Entró y cerró la puerta con un clic silencioso y definitivo. Si esta historia te ha llegado al corazón, quédate con nosotros. Cada relato que contamos tiene un latido como este, salvaje, inesperado y verdadero. Suscríbete y síguenos para adentrarte con nosotros en los lugares donde el hombre y la naturaleza se encuentran, chocan y, a veces, se eligen mutuamente. Otra historia te espera más allá de la siguiente cresta. ¿Te atreves a adentrarte en ella?